López Obrador, nuestro presidente, esta mañanera aclara que si bien ayer expresó que había una pausa en la relación diplomática, él se refería, que a mí me quedó claro, pero no me genera sorpresa que a ciertos grupos opositores, conservadores, a mis tías panistas, alfaristas y demás, pues no les haya quedado tan claro a qué se refería. Y él explica puntualmente que se refería a una pausa con los embajadores, con las embajadas, no con el país, no con el gobierno de Estados Unidos, no con el gobierno de Canadá. Y también expresó por qué. Tenemos un video, vamos a verlo y ahorita comentamos todo este chisme que también estuvo candente. La relación con los gobiernos continúa, con Canadá y con Estados Unidos. Es nada más con las embajadas y en especial con el embajador de Canadá y de Estados Unidos, porque no les corresponde opinar sobre asuntos que solo competen a los mexicanos. Es un asunto de respeto a nuestro país. Además, imagínense que dice el embajador de Estados Unidos que si se eligen a los jueces, palabras más, palabras menos, se afecta a la democracia. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se afecta a la democracia? ¿Cómo ven este tiro que trae desde ayer, desde antier, con el embajador Ken Salazar? Creo que no habíamos comentado nada de esto. Me parece sospechoso, por decirlo menos, que este embajador que se ha pronunciado siempre, pues bueno, desde su papel, ¿no? Desde su investidura, se ha pronunciado pues siempre o de manera ecuánime, de manera diplomática, de manera respetuosa a todas las decisiones, a todos los movimientos que ha hecho la Cuarta Transformación en cualquiera de sus espacios, que de repente defendía que sí era necesario llevar a cabo una reforma en el poder judicial y de repente como que algo le tronó en el cerebro y dijo pues siempre no, pone en riesgo la relación comercial, pone en riesgo los intereses de América del Norte y su relación con México y el tratado y no sé qué, y también Canadá, que entonces el presidente pues ya sabemos que no puede quedarse callado, sí sabe cuándo callar, cuándo hablar, pero en temas así, justo cuando la conversación está en un punto tan álgido, pues sí tuvo que salir a decir, oye, esto no es de tu incumbencia, no son tus facultades, no te toca a ti opinar sobre lo que se está haciendo en México o no se está haciendo en México. Y aquí hay algo que no ha comentado Andrés Manuel López Obrador, que voy a comentar yo, por supuesto, para dar contexto. En Estados Unidos se está proponiendo una reforma muy similar a la que se está proponiendo aquí. La está proponiendo pues el grupo de Biden y se busca pues también acabar con la corrupción, acabar con los privilegios, con el derroche, con el hecho de que puedan los integrantes del Poder Judicial, sea jueces o demás, recibir regalitos, recibir pues vamos a decir, reforzadores positivos por realizar su trabajo. Entonces, me parece curioso, muy curioso, que se ponga el ojo en México, tanto de este embajador como de la oposición que tanto elogia a Estados Unidos y no se atreve a mencionar este contexto que también está viviendo el país del norte. Regina Godínez, ¿cómo viste esta forma tan suculenta en la que Andrés Manuel López Obrador le dijo a Ken Salazar, alto ahí, vaquero? Ay, pues creo que lo había mencionado en el programa pasado, pero nos está dando nuestras últimas lecciones de política el presidente y cada vez
las apreciamos un poquito más. Creo que estas declaraciones en donde vuelve a agarrar la Constitución y dice, a ver, es que México se rige por principios de no intervención y la autodeterminación de los pueblos, y no tienen por qué venir ni Estados Unidos, ni Italia, China, Suecia, Suiza, quien quiera venir a decirnos cómo se hacen las cosas. Esta reforma se decidió en las urnas, el pueblo de México habló y se van a hacer las cosas. El embajador Ken Salazar es un personaje bastante, eh, ¿cómo decirlo? Yo siento que él está muy, muy alineado a la derecha, y no solo es una alineación, sino que también podría yo decir que es un patrocinio casi, casi que han tenido por ahí, y está completamente relacionado con USAID, que es como este organismo que también ha hecho patrocinios y tiene por ahí relaciones con otros personajes políticos como son, si no me equivoco, Claudio X. Entonces, pues tenemos que mencionar este tipo de detallitos para que no se nos pasen. Y creo que es muy importante lo que tú estás diciendo sobre volver a hablar de cuál es la situación que está surgiendo en Estados Unidos. También, además de que se está viviendo esta también reforma, pues también es tiempo electoral. Y también recordemos qué pasa con los conservadores cuando hablamos de temas que no dominan. Cuando surgió toda esta situación de la embajada, cuando invadieron la embajada de México en Ecuador, primero sí nos alineamos y todos somos México y ok, eso estuvo pésimo, pero ahora vienen a invadirnos no físicamente, sino ideológicamente, y ahí se aceptan todo. ¿Y qué es lo que pasa? ¿De qué manera tenemos tan instaurado el colonialismo, que yo creo que tiene mucho que ver con cómo se nos fue instaurando un sistema neoliberal durante décadas, y aceptamos esto, y tenemos una generación de tecnócratas que no son capaces de racionalizar lo que está sucediendo y simplemente repiten sin tomar una conciencia de qué es lo que está sucediendo? Entonces me parece preocupante, pero también no al mismo tiempo, porque es gente que no razona. Entonces, mientras el presidente nos esté defendiendo y Claudia Sheinbaum lo esté respaldando porque ya va a llegar, yo estoy contenta y estoy disfrutando lo votado. Verdaderamente, disfruten lo votado, pues eso estamos haciendo. Miren, aquí decía Marco Antonio Guerrero, y en el fondo lo que trae el Ken Salazar y el embajador de Canadá es que quieren jueces a modo que sigan fallando a favor de Calica y las mineras canadienses. Eso es la verdad. Eso y más. Eso por mencionar una instancia. Y dice, por otro lado, el embajador de Canadá es un hipócrita. Parece olvidar que Trump solo quería hacer un tratado bilateral. México, Estados Unidos, no quería Canadá, y nuestro presidente abogó porque se incluyera a Canadá. Ese embajador de Canadá tiene una memoria bastante corta. Sí, es maravilloso siempre voltear tantito, tantito para atrás y decir, oye, pero si Andrés Manuel López Obrador abogó por esto y por esto otro, o México, al margen del gobierno que tuviera, ha sido solidario en estos temas, o nosotros hemos recibido migrantes, o nosotros hemos eh, pues cedido en muchas condiciones o hemos estado a la altura de las circunstancias en muchas situaciones que quizá no nos convenían a nosotros, pero jamás hemos tenido esta actitud entreguista, intervencionista, injerencista y todos los istas que puedan acomodarse según el escenario. En este caso, pues como dijo nuestro presidente, nunca la embajada o el embajador o Alicia Bárcena o quien sea nunca ha dicho ¿por qué Estados Unidos está financiando la guerra en Ucrania? ¿Por qué Estados Unidos está apoyando el genocidio en Palestina? ¿Por qué? Jamás. Y digo, eso a personajes como su servilleta, pues no nos encanta, ¿verdad? Que no suceda. Pero siempre México se ha mantenido al margen, ¿no? Y es lo mínimo que uno puede esperar en situaciones así que realmente solo competen a los mexicanos y como lo dijo nuestro presidente, el artículo 39 de la Constitución establece que el pueblo de México puede cambiar su forma de gobierno en el momento que así lo decida. Y pues cómo lo decide a través de las urnas, cómo lo decide a través de las urnas, eligiendo los legisladores, dando mayoría calificada en ambas cámaras. Y el resto es historia que ya hemos comentado aquí. Pero a ver, Sofía Lameiro Díaz, ¿cómo ves esta prueba
este manotazo en la mesa que quizá es uno de los últimos que nos toque presenciar de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador? A mí me encantó, fui fan, fantástico. El presidente les puso mm, una política de la congeladora, es decir, querían andar de metiches, querían andar opinando sobre lo que no les tocaba, pero sobre todo querían andar mandando donde no les corresponde, ¿no? Entonces, pues el presidente con todo el derecho del mundo, pues les dijo, pues muy bravos, pues a la congeladora. Se pone una pausa. Y creo que es un mensaje importante porque bien lo decía el presidente en la mañanera. No se trata solamente de decir, ay, es que Ken Salazar es un metiche, ay, es que esto, o sea, él decía, vamos a parar la relación con las embajadas, pero no es Ken Salazar, es el Departamento de Estado de Estados Unidos que está queriendo mandar en México. Y que no es el primer esfuerzo bajo el cual, o la primera cuestión en la que ha habido discrepancias, ¿no? No es esta primera vez en la que dices, ay, un comentario desafortunado. No, es ya varios momentos en los que hemos visto Estados Unidos queriendo tomar decisiones sobre aquello que no le corresponde. Hay que recordar el momento cuando se estaba discutiendo la reforma energética del presidente Andrés Manuel López Obrador que había mandado. También hubo comentarios respecto a que podría poner en riesgo la economía y también era una forma de proteger los intereses de Estados Unidos y sobre todo de las empresas privadas de Estados Unidos, ni siquiera un interés popular, ¿no? Era el de las empresas extranjeras que quieren marcar acá. También cuando hubo un tema de discusión sobre las mineras, sobre la ley minera, también hubo algún comentario por parte de las embajadas, también hubo ahí cuestiones desafortunadas, declaraciones desafortunadas. También sucedió cuando el presidente mandó ya una segunda carta respecto al financiamiento, como ya lo mencionaba Regina, el financiamiento de las USAID a una asociación civil que se dedica a hacer estas supuestas investigaciones que en realidad pues funciona como un partido político y como una fuerza política que está financiado por Estados Unidos y muchos otros empresarios que se identifican con la fuerza conservadora. Hablo pues de Mexicanos contra la Corrupción y que el presidente al mandar dos cartas para decir, oigan, o sea, esto no es asociación civil, esto no es ayuda en el desarrollo de nada, pues, o sea, esto es financiar un grupo político y que está demostrado, ¿no? Y que incluso eso hizo que el presidente tuviera que demostrar todo el financiamiento que estaba recibiendo esta supuesta asociación civil, ¿no? Entonces creo que ya eran varios intentos por parte de Estados Unidos de no respetar la soberanía de un país y que si nos ponemos a pensar, es una locura creer, de verdad, que un país pueda emitir una opinión de este calado, pero sobre todo una opinión mmm, que pueda tener repercusiones en la política de otro país. Es decir, si el presidente hace una crítica, por ejemplo, a la política de Perú, si el presidente de aquí en México hace una crítica, por ejemplo, a la política de Estados Unidos respecto a que deciden destinar una mayor cantidad de su presupuesto público a la guerra en vez de al bienestar popular de la gente de Estados Unidos, de los pobres de Estados Unidos, o si el presidente hace una crítica a cómo el gobierno de España decide seguir manteniendo un régimen monárquico, esas críticas no tienen, ¿cómo decirlo? No tienen un interés de control en esos espacios, en esos países. A diferencia muy notable a lo que hemos visto con Estados Unidos y su constante interés de ayuda humanitaria que termina siendo una injerencia en el destino político y económico de muchos países, ¿no? Y México no ha sido la excepción, ¿no?
sabemos la historia del injerencismo yanqui, porque no hay otra forma de decirlo, y que pues esto también lleva a que el presidente ha sido muy tajante en que se tiene que respetar las decisiones del pueblo de México, pero que antes que nada o no le corresponde a otro país y sobre todo que quienes lo van a discutir y quienes lo van a decidir es primero el pueblo de México y después sus representantes populares y no le corresponde a ningún país y a ninguna otra autoridad externa a nuestro país a involucrarse en este debate. Y creo yo que es excelente que el presidente haya puesto un estate quieto porque esta reforma es sumamente importante para el desarrollo de nuestro sistema político y que la manera en la que decidamos transformarlo, decidamos organizarlo, solo nos corresponde a nosotros como mexicanos y mexicanas definirlo, ¿no? Entonces, si nosotros ya hicimos una votación en las urnas porque ya teníamos estas iniciativas discutidas y presentadas por el presidente y por la doctora Claudia Sheinbaum, y si votamos porque las queremos, pues es que, o sea, que se dediquen a resolver sus problemas antes de andar opinando sobre México, y que entendemos pues que creo que el presidente también lo hace en un contexto en el que sabe que hay un proceso electoral, pero que también tiene que marcar un estate quieto para que esa injerencia tenga un alto y también se respete y no se quiere utilizar siempre a México o sobre todo sus discusiones, una discusión tan profunda como el tema de la reforma judicial, para seguir golpeteando y para darle motivos, hay que decirlo y ser sinceros, ¿no? Para darle motivos a la derecha para generar miedo con la población, ¿no? Creo que este tipo de discusiones, cuando son tan profundas y tan relevantes, deben de darse con todos los argumentos de quienes están a favor y quienes están en contra, pero con argumentos, no con mentiras, no con odio, no con desinformación. Entonces, sí creo que, pues, pésimo, pésimo, pésimo el actuar del embajador de Estados Unidos. Creo que el presidente hasta hizo algo con cierto recato, ¿no? Porque eso, o sea, les aplicó la ley del hielo y que me parece bien, es decir, que les dijo hasta vamos a poner una pausita, pero también, ¿no? El de Canadá con cero, perdón, pero un nada que veriento, ¿eh? El de Canadá, un nada que veriento, lo tenemos que decir. Que nadie sabe qué ha hecho, pero bueno, ahí anda, y que pues desgraciadamente quiera sumarse a esta lógica de injerencismo imperialista. Entonces, pues bueno, eh, qué bueno que eso les hizo el presidente y que yo creo que la doctora Claudia Sheinbaum también no se va a quedar con con esas intenciones de tomar decisiones en México donde no les corresponde. Claro, justo estaba viendo hace rato un video de una compilación de momentazos de Claudia Sheinbaum, donde, pues digamos que pone límites, digamos que le dice, pues no sé, todo lo que vimos en el debate con Xóchitl Gálvez, con Alejandra Barrales en su momento, con la Purificación Carpinteiro, con el, ¿cómo se llamaba? El Arreola el personajazo de Ciudad de México también. No, no, no. A todo el mundo le estaba así, y dije, wow, viene un sexenio bien divertido, de verdad, porque también Claudia Sheinbaum es de poner límites, de dar Miquel, ese hombre, sí, 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 Arreola, sí. No, 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 padrísimo, padrísimo. Pero, oigan, ya para ir cerrando con una nota chistosa y amena, ¿cómo ven que la joven promesa de la política mexicana, Guadalupe Acosta Naranjo,